vamos a hablar de la química y la restauración de cuadros. Todo es un poco producto de aquella anécdota que se comentaba en alguna ocasión, cuando a un historiador del arte, su servidor, me criticaron por comentar el verde del pincel, de la paleta de un determinado artista. Y cuando yo daba argumentos, me dijeron, es que usted no es restaurador. Pues yo no seré restaurador, pero los historiadores no han pasado años en un laboratorio de química analítica y no saben por qué el Palacio de los Deportes tiene un techo de color verde. Entonces, hay que decir que es indiscutible que la restauración y la conservación de las obras de arte hoy en día no puede estar alejada de las contribuciones de la ciencia. Al igual que sucede con los diagnósticos médicos, cada vez son más numerosos y sofisticados los métodos para la obtención de datos previos a la intervención restauradora. De este modo, se puede conocer en profundidad la naturaleza material de una obra y su estado de conservación. Estas enfermedades que sufren y las alteraciones que han experimentado permiten una serie de investigaciones como premisa fundamental en la programación de una intervención rigurosa de conservación y de restauración, que son temas distintos. Conservar es mantener, restaurar es mejorar. Por ello, toda persona que trabaje en la restauración tiene que disponer necesariamente de información precisa acerca de lo que la ciencia le puede ofrecer. Entonces, voy a hablar de algunos principios que sustentan métodos científicos, obviamente no todos, el tema es demasiado extenso como para poderlo tratar brevemente, pero es lo que permite estudiar en la actualidad las obras de arte. Y hay que utilizar un lenguaje sencillo y accesible, pues lo que yo persigo aquí como objetivo es el de la difusión. Esto no es una charla técnica ni para restauradores ni para químicos, pero mencionaré cosas que mezclan ambos lenguajes y hablaremos de las finalidades prácticas de algunos métodos que voy a describir y su campo de aplicación. Hay muchísimas imágenes de ejemplo porque incluso cuando se restaura o cuando se interviene una obra se dejan testimonios, es decir, testigos de qué es lo que se intervino. Y el primer testimonio es desde luego fotográfico, óptico, gráfico. Y en las últimas décadas, las contribuciones de las distintas disciplinas científicas han puesto a la disposición de las artes un más completo conocimiento de las obras y lo que han ocurrido en su desarrollo relativamente en cuanto a materiales, en cuanto a lo que le pasa a una obra a lo largo del tiempo. En la actualidad se puede decir que el tratamiento de toda obra de arte y cualquier obligación obligatoriamente tiene que recurrir a métodos científicos, y esto es la base de la charla del día de hoy, porque hay distintas causas de degradación en el patrimonio artístico, esto de considerar el arte como patrimonio es muy importante, y cuando tenemos efectos de la contaminación ambiental, pues es ya nada más ese factor es algo que hay que estudiar. Afortunadamente, este progreso tecnológico que ha ocasionado también el incremento de la contaminación ambiental, nos proporciona nuevas técnicas para estudiar, conocer, diagnosticar y ofrecer soluciones que permitan que el tiempo no siga logrando que una obra se destruya. Entonces, conocer los materiales y conocer los fenómenos físicos y químicos o biológicos que afecten una obra son importantes, tratando de que una obra no altere su integridad cuando la vamos a estudiar, porque entonces lo que estamos es causándole un perjuicio en vez de un beneficio por su estudio. También los análisis de este tipo sirven para identificar falsificaciones, cuadros que fueron firmados o fechados después de la muerte de un artista, este tipo de cosas. Y para ejemplificar, tenemos el caso de la película del caso Crown.
No me voy a meter en el tema de rentelados, ni modificación de murales, ni techos, porque el corpus de ejemplos es gigantesco. Tenemos lo que le ocurrió a la Capilla Sistina, a la Primavera de Botticelli, al Jardín de las Delicias en el Museo del Prado del Bosco, la reciente subasta del Salvator Mundi, que ha causado mucha polémica, la contaminación que ha tenido el Coliseo de Roma, etcétera. Entonces, hoy han llegado hasta nosotros obras mal restauradas, intervenciones de pintores que las han hecho menos favores que beneficios, y en fin. Ahora, hay que hablar de qué es lo que constituye un cuadro en sentido transversal. Tenemos un soporte que puede ser de distintas formas, puede ser tela, puede ser lámina de cobre, lámina de plomo, puede ser madera. Encima se pone una base de preparación para que la superficie sea homogénea, que normalmente es blanco a base de cal, y esto complica las cosas cuando tenemos el ejemplo de la radiografía. Luego tenemos una capa pictórica, es decir, una serie de minerales, sobre todo, que hay que juntar, porque si nada más los ponemos encima de una superficie sin una sustancia aglutinante o una yema de huevo, en el caso de témpera, etcétera, simplemente se resbalan. Entonces hay que poner un aglutinante y hay que meterle también disolventes para que varíen en su presentación, en su colorido. Y encima de todo esto van una capa de barnices, de adhesivos, de veladuras. Entonces, cuando intervenimos una obra y la hacemos incidir a la luz, que es el primer elemento que nos va a servir para la microscopía, para una serie de estudios, pues puede ser dentro del espectro visible o del espectro infrarrojo o ultravioleta o una serie de cosas que vamos a comentar. Eh, Hay que mencionar un poco de la química de los pigmentos. O sea, los colores que vemos, los vemos porque provienen de la naturaleza. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. La azurita es carbonato de cobre y en el caso de este ejemplo, que es el Cristo que abandona a su madre de Aldófer, es una obra del siglo XVI, la azurita pura se utiliza en los paños y en el cielo hay una mezcla que lleva azurita. Entonces la azurita como sal de cobre se utiliza muy ampliamente para dar color. También tenemos el caso famosísimo del uso del lapislázuli, que solo proviene de determinadas minas en el globo terráqueo y que por lo tanto transportarlo y obtenerlo era todo un logro en la Edad Media y en el Renacimiento, y por eso las obras llegaban a ser extraordinariamente caras. Es un silicato de aluminio que contiene sodio y contiene azufre. Entonces, en el caso de esta obra de Tiziano que estoy presentando aquí, el paño de la vestimenta de la Virgen está pintado a base de lapislázuli y eso es muy, muy típico. También tenemos las sales de carbonato de plomo, el blanco de plomo que se utiliza no solo como preparación para cubrir las rugosidades y de base de capa pictórica, sino que también ahí se utiliza mediante elementos gráficos. Entonces, en esta obra de Rembrandt, la gola y el gorro están pintados a base de blanco de plomo. Y como ven, aquí hay un ejemplo muy claro de disolución. Este está más diluido, este está más puro y por eso se ven de distinto tono. Luego tenemos el caso del amarillo, este óxido de plomo con estaño que tiene un tono muy particular y entonces en este tríptico no tan conocido como otras obras de Van der Weyden del siglo XV, este es un detalle del panel central del tríptico. Esta manga está pintada a base de amarillo de plomo estaño. Luego tenemos esmaltes, que son óxidos de silicio, potasio y arsénico. Esta obra atribuida a Murillo del siglo XVII es muy curiosa porque a la hora que se le hizo el análisis, este pastor, que está más cercano al niño, está muy deslavado en su tono y debería de ser de este color azul, pero ha sido pintado con esmalte.
Entonces, estos esmaltes que se conocen desde la época de los egipcios, y la fayenza, Atene y las porcelanas utilizan mucho estas mezclas vidriadas y por eso tienen ese color. Pero cuando se degrada, cuando se repinta, pues ya no lo vemos de este color azul. También tenemos acetatos de cobre como resinas que utilizan este tono. Se le conoce también como verde gris y son composiciones compuestas de acetatos. Se conocen desde la época de Plinio, desde los griegos, desde el siglo I, desde el año 100, y en este caso, este personaje que nos cuesta trabajo ver su tono, porque es uno de los colores que se oxidan y cambian de tonalidad más fácilmente, esta vestimenta está pintada a base de resinato de cobre. Este lo conocemos muy bien porque en el mundo prehispánico el cinabrio, que es el sulfuro de mercurio, se utilizaba como protector y es lo que protege, por ejemplo, la tumba de la Reina Roja de Palenque. Entonces, el cinabrio da un color, un tono rojo muy, muy fácil de distinguir. Entonces, este detalle de un altar del siglo XV de Masolino está pintado a base de Bermellón. Algunos fanáticos de la pintura vemos muy fácilmente este color y nos gusta, por lo tanto, la piedra malaquita, que es una mezcla, es un complejo donde hay muchos compuestos, sobre todo a base de carbonato de cobre. Muy a principios del siglo XIX, este pintor japonés hizo este retrato y esta vestimenta está hecha a base de malaquita. Es un pigmento muy utilizado, igual que el lapislázuli. Los verdes y los azules en la época del Renacimiento y del Barroco se hacían a base de estas piedras molidas. Luego tenemos los famosos gis, mármol, calcita, que no son más que carbonatos de calcio molidos que producen este color blanco y se pueden utilizar de manera más diluida o más directa para dar distintas tonalidades de blanco. Entonces los velos, incluso a veces las nubes, se pintan con este pigmento. Pigmento muy conocido entre los ingenieros químicos, el negro de humo, carbón, hulla, no es más que carbón, simplemente, y en este caso del retrato de un desconocido, en la pintura holandesa, Frans Hals lo hace diluyéndolo para dar este tono negro. Y se usa desde la época paleolítica, las cuevas de Altamira, los bisontes están delineados con estos residuos de fogatas que no son más que carbón puro. Las técnicas de laboratorio pueden ser tan complejas y tan costosas como haya recursos para lograrlas. Y esto es lo que es tan importante en el caso de los museos. Por eso la restauración y la conservación está ligadísima a la museografía. Lugares como el Louvre, como el Museo Británico, como el Metropolitan, pues tienen unos recursos y unos equipos que son de punta a nivel mundial, y luego hay otros lugares donde los resultados y las posibilidades pues son menores. Entonces voy a dar un resumen, por razones de tiempo, resumen sintetizadísimo de qué se puede hacer si pretendemos lograr un estudio científico de obras de arte. Porque hay muchísimos métodos de análisis. Son estudios que tienen distintas aplicaciones. Entonces tenemos el caso de los microanálisis en un corte transversal, tenemos el histoquímico, ahorita vamos a hablar el detalle de cada uno de ellos, tenemos el caso de la microscopía óptica o eléctrica, análisis, estratigrafías, cromatografía, espectrofotometría, radiografías, todos acaban en IAS,
análisis térmico, activación, técnicas nucleares, de metales, la producción de hologramas con láser, luminiscencias de distintos tipos, y luego las últimas que son muy curiosas, se pueden lograr envejecimiento artificial de obras, se puede o se tiene que controlar la temperatura y la humedad relativa, porque si no las piezas cambian inmediatamente de forma, se puede simular la contaminación atmosférica, etcéterísima. Entonces, el caso del microanálisis, pues es el primero. ¿Por qué? Pues porque, como está agitando este señor de la izquierda, si logramos hacer una separación de los componentes y todos los métodos de análisis parten de este mismo principio, se compara contra un patrón. Si yo sé cómo debe de ser una determinada sustancia y mediante una prueba de laboratorio obtengo un color que puedo comparar con el patrón, en este caso de color, pero no necesariamente, no es lo único, entonces voy a lograr posiblemente identificar de qué se trata. Aquí les hago una llamada de atención, como recordará Rodolfo Torres Barrera y Enrique Pareja, cuando un servidor pasamos por un laboratorio de análisis químico y resulta que nos diagnostican ceguera de colores, entonces tenemos problemas para poderlos identificar. Entonces, el daltonismo y la química analítica están un poco peleados. Pero aquí tienen un ejemplo de lo que puede ocurrir. Hacemos una separación, hacemos una preparación de muestra, que es muy común en prácticamente la totalidad de las obras, y luego se analizan de una manera óptica mediante el microscopio. Y luego hay lo que se llama métodos histoquímicos. Se llama histoquímico del griego tejido porque lo que se hace es crear pequeñas laminitas, porque se trata de no dañar la obra. Si para analizar la obra la tenemos que destruir, bueno, pues no tiene ningún caso. Entonces, el tamaño de la muestra de las obras es fundamental y esa es la base de la histoquímica. Entonces, se aplican las mismas técnicas de evaluación de colores. Aquí tienen un ejemplo donde se va a analizar el cielo y se analizan pequeñas laminitas, pequeños cortes, pequeñas muestras para ver cómo deberían de ser y qué son y poder determinar cuáles son los pigmentos de que las constituyen. La microscopía electrónica es una variante de la microscopía óptica. Es decir, hay dos tipos de microscopía electrónica. El microscopio electrónico de transmisión, TEM por sus siglas en inglés, y luego hay muchas variantes. Entonces, en el caso de la microscopía óptica, se trata de hacer incidir una luz y poderla evaluar, pero el grado de resolución, el grado que podemos analizar de la muestra depende, entre otras muchas cosas, de la longitud de onda de la luz incidente. Entonces, si logramos esto de una manera eléctrica, electrónica, con electrones en un medio magnético en lugar de luz de cualquier tipo, visible, infrarroja o ultravioleta, entonces el grado de transmisión que se va a lograr es muchísimo más grande. Entonces se trata de aumentar una imagen, pero excitada, como se dice, por electrones y no por unas de luz. Entonces la microscopía electrónica admite resoluciones muchísimo más altas que la microscopía óptica, nada más que la complejidad del equipo también va en función, porque pues, estamos hablando de manejos electromagnéticos. Y aquí tienen ejemplos de cómo funciona la cuestión de la producción de un haz de electrones y qué se puede lograr. Bueno, luego tenemos el famoso caso de la cromatografía. La cromatografía está basada, se fundamenta en que es una técnica de separación, es una técnica analítica donde hay que separar las fases. Pueden ser dos líquidos, un líquido y un sólido, un sólido y un gas, etcétera. Y al separarse,
lo que estamos logrando es que un elemento pase de estar formando un componente de una mezcla a estar de manera aislada, y ese es el que se puede analizar de manera individual. Entonces, hay varios tipos de técnicas cromatográficas, unos en papel, como la figura esta de en medio, hay otros de capa fina que se pueden hacer, y de lo que se trata es de permitir que los componentes se separen para luego analizarlos comparándoles otra vez con un patrón determinado. La espectrofotometría de absorción puede ser en cualquier tipo de ambiente, puede ser en luz visible, ultravioleta o infrarroja, y de lo que se trata es de obtener una gráfica de los elementos para poderla comparar cuando hay una fuente luminosa que permite, a base de una serie de prismas y de lentes intermedios, detectar la separación de los componentes de un rayo luminoso, porque esta manera en que se separe va a depender de cómo está compuesta la muestra que estamos haciendo incidir. En el caso de la espectroscopía, tenemos, es un principio cuántico. Los electrones saltan de una orbital, de una órbita, de un nivel energético determinado. Cuando se les suministra energía, pasan a niveles superiores de energía, y a su vez van a liberar energía cuando reducen de un orbital a otro, es decir, que tienen menor cantidad de energía. Entonces podemos hacer emisión y medición haciendo este procedimiento de excitación para lograr picos dependiendo de su longitud de onda, y eso graficarlos para poder saber de qué elemento estamos hablando, dicho de manera muy rupestre y muy, muy sintetizada. Entonces aquí tienen el caso de la absorción atómica. En un caso es la emisión, como en el anterior. Esta es la absorción. En un caso suelta energía, en otro caso absorbe energía. ¿Cuánta emite o cuánta absorbe? Pues depende de qué elemento se trate. Y luego tenemos el caso de los rayos X. El espectro de energía de luz nos dice dónde va a caer algo en función de su longitud de onda. Em, si la luz visible nos permite identificar, es algo que se ve físicamente, bueno, pues hay espectros que están alrededor. La luz ultravioleta y la luz infrarroja están cercana a la luz visible, pero el caso de los rayos X que andan por aquí, igual que las ondas de televisión y de radio que andan por acá, los rayos X tienen longitudes de onda muy inferiores a la de la luz visible. O sea, si ven aquí el número de Armstrong de cuánto tiene la luz visible, cuánto tiene la luz, los rayos X. Entonces, al tener una longitud de onda muy baja, quiere decir que tienen mucha energía. Y entonces, si nosotros hacemos pasar rayos X por una determinada muestra, logramos identificar cuánta energía nos está liberando este proceso, y otra vez compararlo contra un patrón y ver de qué se trata. Son técnicas gráficas, es muy complejo, es algo especializado, pero no solo tenemos el caso de difracción de los rayos X, sino que también tenemos la fluorescencia. La fluorescencia es cuando es temporal, y cuando no es temporal, cuando es más permanente el fenómeno, se llama fosforescencia. Son fenómenos similares. Y lo que pasa es exactamente lo mismo. Se excita un determinado electrón, una parte del átomo, y entonces al ser liberado
provoca un fenómeno que podemos medir y podemos tabular de esta manera. Entonces, ese es el caso de la fluorescencia. El caso de la espectrometría de masas, esto es algo relativamente conocido. Lo que ocurre es una fragmentación de las moléculas que vamos a analizar, separándolas una vez que han sido liberadas y graficándolas en función de la carga que tienen los electrones que se liberan como relación de la masa molecular. Entonces se pueden obtener iones, isótopos, o sea, átomos, iones moleculares, pueden ser reagrupamientos, puede ser una combinación bastante extensa de posibilidades de lo que se produce y por lo tanto cuánto vamos a medir analíticamente. Luego tenemos el caso de la térmico diferencial y fundamento del análisis termogravimétrico. Y lo que ocurre es más o menos lo mismo. Cuando le damos temperatura a un cuerpo, inmediatamente algo le pasa. Entonces absorbe energía inclusive si es un ambiente rico de oxígeno, entonces hay una oxidación además del cambio. Y entonces es lo que pasa con la descomposición de sustancias orgánicas y en la descomposición que también ocurre en sustancias inorgánicas. Entonces, a veces hay un cambio de estado muy visible, como es el de la fusión o el de la ebullición, pero si no llega a cambiar el estado físico, se puede medir mediante análisis térmico qué está pasando, lo que se llama el análisis diferencial, que es este caso, o el análisis gravimétrico, es decir, cambia su peso, cambia su característica, cambia su grado de humedad, cambia su apariencia, es decir, la temperatura y lo que le pasa a un cuerpo están muy ligadas. Ejemplo, aquí tienen un ejemplo. Mediante un análisis de temperatura se puede saber qué le está pasando a una obra o cómo era anteriormente, que es este caso, este ejemplo aquí en particular. También se pueden activar los neutrones. Lo que se hace con lo que se llama una reacción nuclear es bombardear con neutrones, protones, partículas alfa, etcétera, y ver qué le pasa. Normalmente lo que le pasa es que cambia de sustancia o no cambia de sustancia, es el mismo átomo, pero se produce un isótopo. El caso más frecuente es el del carbono 14, que sirve para dataciones. El carbono 14 es un radioisótopo del carbono normal, que es el carbono 12. Y otra de las mecánicas de activación de neutrones, o sea, la cuestión esta es volverlo radioactivo, lograr que emita energía por pérdida de algo. Y esa radioactividad también se mide, o sea, cuando tenemos un radioisótopo grande, que es el caso del uranio, ese tipo de átomos grandes, lo que se mide entonces es la vida media, es decir, cuánto tiempo tarda en perderse la mitad de la masa y convertirse en la mitad de la muestra. También tenemos análisis de los metales, que es un conjunto de procedimientos para ver qué le pasan a los distintos metales. Sobre todo se usa mucho en los soportes. Si el soporte está hecho a base de blanco de plomo o estamos hablando de amarillo estaño, bueno, pues entonces, ¿qué le pasó al pigmento en función del tiempo? Y esto no solo es para pintura, que tiene un caso de cerámica, entonces puede ser de mucha utilidad el ver qué le está pasando a los metales. La fotografía es muy diversa, muy amplia, entonces aquí hay una serie de técnicas tanto para luz visible como para ultravioleta o infrarroja. Aquí tienen el caso de lo que puede ocurrir, es decir, mediante iluminaciones, mediante excitación de la muestra y registro, ya sea en placa
fotográfica o digital hoy en día, se puede saber cuáles fueron los cambios, se pueden saber cosas ocultas de una pintura. Hay información muy rica que no es fácil de interpretar, o sea, aparentemente es una fotografía, pero hay cambios, no sé si aquí notan precisamente la diferencia del ojo. Entonces se puede llegar a acostumbrar uno a interpretar este tipo de cuestiones. Simplemente para los especialistas y apasionados de Don Vincent, aquí tienen el caso que mediante ultravioleta podemos ver que era diferente lo que pintó. Tenía distinto ángulo, tenía distinta disposición el cráneo, incluso la mano es un poco diferente. O sea, las técnicas a base de luz ultravioleta permiten muchas, muchas, muchas cosas. En el caso de la luz infrarroja, aquí tienen el caso de la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. La aureola estaba dispuesta distinto, la piedra de atrás estaba dispuesto distinto. Aquí tienen un personaje que desapareció. Estos son los que quedaron en el cuadro final y este era entonces sirve para bocetos, sirve para ver intentos, cosas que desaparecieron, restauraciones anteriores de un cuadro que se repintó. El caso del famosísimo retrato de Don Juan de Palafox que hace Diego de Borgraf, le pusieron una cortina que no estaba, le cambiaron el banderín de lado y esto se puede ver cómo estaba originalmente gracias a análisis con luz infrarroja. Radiográficamente, bueno, pues también podemos ver lo que pasaba. Este cuadro es un cuadro de Picasso, y resulta que lo que vemos hoy nos permite saber que lo pintó sobre un cuadro anterior. Esto se llama un palimpsesto, cuando reutilizan un lienzo en particular y le pintan encima, le ponen otro soporte y lo utilizan como si fuera una hoja en blanco, sin nada más que lo de atrás estaba, y si lo logramos ver mediante una radiografía, pues ahí está. Entonces el caso, este es Picasso, el otro es una obra de Carreño de Miranda, es un retrato de Carlos II que está en el Museo del Prado, y a la hora que lo analizaron se dieron cuenta que Carlos II iba a ser más chaparro y a la hora de la hora le sobró tela y entonces el que tenemos hoy a la vista es distinto del que está debajo. Entonces nos sirve para ver repintes. Esta mujer lleva el cabello lacio, esta mujer está peinada con un chongo. Aquí las manos están completamente distintas. Este caso ha sido muy estudiado porque resulta que tenemos aquí un unicornio y el cuadro original era un perrito faldero. Entonces el unicornio, pues es porque alguien les dijo, no, este perro faldero, quítalo de ahí. Además de que la cara era completamente distinta y el peinado. Entonces, la radiografía permite saber bocetos, cosas que no están a la vista. En el caso del infrarrojo, se puede hacer pues también un análisis no solo directo, sino mediante la reflexión de la luz para ver cómo está reflejándola los átomos. Entonces aquí tienen casos de información de cómo a través de una luz incidental infrarroja se puede obtener datos de cosas que no se ven a simple vista. El láser, Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, que me encanta saber qué quiere decir láser, es la posibilidad de generar unas de radiación electromagnética monocromática en zonas visibles al espectro, o sea, zonas cercanas al espectro visible, puede ser ultravioleta o infrarrojo, para saber qué había. Y esto se llama interferometría o holografía, o sea, los famosos hologramas. Entonces aquí tienen ejemplos y esto es típico, nuestros análisis de luz, de cómo se va proyectando, porque es la característica del láser. Tiene que ser precisamente homogéneo. Y entonces, analizando un cuadro, se puede saber qué estaba pasando. Y hay zonas que tenemos que dedicarnos a ver por qué hay inconsistencias en la capa pictórica. Aquí tienen otro caso. Resulta que este ángulo no era el original.
entonces el fondo fue retocado, en fin, se puede saber un poco la historia de lo que le ocurrió a un cuadro antiguo a base de esto. Luego tenemos la cuestión de la fotogrametría, que es poner un objeto, nada más que el caso de la fotografía es cuando lo reproduce textualmente, cuando está en un plano. Pero si estamos hablando de una obra tridimensional, entonces la fotografía no es exacta y hay que ajustarla. Entonces aquí tienen el caso de análisis de pintura mural, donde se ve que esto no era exactamente así. ¿Y por qué? Pues porque el muro no era plano, está pintado sobre una esquina, como se ve aquí, ¿no? Entonces, la fotogrametría implica eso, el poder reconstruir, y esto es uno de los grandes vicios de la inteligencia artificial actual. Se miden distancias de las pupilas, se ve el tamaño de la nariz, y con eso se ha dicho, es que entonces Tutankamón debería de haber sido así. Y entonces hay mucha especulación y mucho invento en cuanto a la interpretación de los datos. Pero son técnicas muy útiles porque esto, por ejemplo, la pintura rupestre, pues está pintada en techos que tienen volumen, o sea, no está pintado sobre un plano. Entonces, el poder reconstruir esto es de enorme utilidad. Estamos acabando ya con las distintas técnicas. La termoluminiscencia lo que hace es permitir la emisión el análisis de la temperatura. Todo cuerpo emite una cierta temperatura, y entonces hay cosas que pertenecen al cuerpo y hay cosas que se le añade temperatura al cuerpo para ver qué ocurre. Entonces aquí tiene un ejemplo de cuando se somete esto a temperatura con el cuidado suficiente para no destruir la obra y rostizarla en un horno de microondas, pues entonces poder ver qué es lo que estaba pasando y cómo era en su historia otra vez, ¿no? Hoy en día es muy importante poder simular de manera rápida la alteración de lo que hubiera ocurrido a lo largo del tiempo. Entonces se pueden oxidar metales, se pueden hacer una serie de maniobras para ver cómo modificaría la obra, y lo importante es el reverso, cómo se puede detener este proceso de deterioro. Entonces aquí tienen casos, por ejemplo, este cuadradito que llega a estar muy craquelado y muy dañado, entonces se puede hacer un análisis particular y ver cómo lo podemos revertir. Y el caso de abajo, aquí tienen otro. Esto tiene distintos procesos de oxidación que de una manera artificial se puede hacer un proceso de simulación. La termohidrometría son mediciones para saber el estado de una obra, porque en el caso de las lacas es muy típico de lo que está ocurriendo. Cuando la temperatura o la humedad relativa de las obras no se controlan de manera adecuada, que hay una comparación entre el medio ambiente y la obra, tanto de temperatura como de humedad, y esto es por eso hay cajitas en los museos cuando se exhibe una obra con un aparatito, es precisamente esto. Las cuevas de Altamira se tuvieron que cerrar porque con el público había cambiado la humedad relativa, y entonces las obras se estaban decolorando y se estaban resquebrajando, y la capa pictórica pues se iba a caer. Entonces la medición de la temperatura y de la humedad son muy importantes. La contaminación atmosférica es fundamental porque si una obra fue creada hace muchos siglos, pero durante estos siglos la contaminación le añade elementos externos que no estaban originalmente, pues entonces tenemos un cambio de la obra. Entonces se puede mencionar lo que es muy sabido: los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, el ácido sulfídrico, amoníaco, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, el ozono, el anhídrido carbónico, el polvo de sílice, carbonatos insolubles, polvo de carbón y los microorganismos. Se nos suele olvidar, pero las moscas dejan restos y excrementos que pueden cambiar
la apariencia de una obra. Entonces aquí tienen obras que ha cambiado los barnices, esto no podía ser de este color, esto no podía ser de este color. Se puede deber a una mala intervención, a una restauración, pero aquí tienen el caso de un barniz oxidado. Entonces esto es producto del tiempo. Y aquí hay varios ejemplos interesantes. Este es muy interesante porque aquí vemos la diferencia. Una obra, esto se llama un testigo, antes de restaurar y después de restaurar. Cuando se limpian los barnices y los pigmentos, bueno, pues recuperamos la obra, el fondo y demás. Aquí tienen un caso de una lámina de cobre oxidada, donde hay una capa pictórica que en algunos puntos se ha perdido. Entonces, la contaminación atmosférica es importantísima y tiene un caso de antes de limpiar y después de limpiar, antes de restaurar y después de restaurar. Entonces, vemos que hay muchísimos ejemplos en que la ciencia está al servicio del arte y en cambio el arte es un caso de aplicación para la ciencia, o sea, que hay una simbiosis entre el arte y la ciencia. Y lo que queda en medio, pues es la historia, porque no estamos hablando nada más de arte, sino de historia del arte, porque la historia no es más que un testigo para documentar lo que ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, pues simplemente yo les comento si hay alguna discusión, algunas dudas, algo que valdría la pena. No sé si alguien haya quedado con alguna curiosidad. El tema es gigantesco como para eh, tratarlo de una manera tan breve. Desde luego hay una amplísima bibliografía. Si alguien está interesado, bueno, pues háganoslo saber y podemos proporcionar información adicional.